Ministerio Internacional Jesús es Vida y Vida TV presenta. Vamos a ver, presta atención. Será muy importante cuando nosotros leermos la Biblia Sagrada que los hermanos, la iglesia que estamos aquí, ponga atención en el mensaje, en la explicación. Si nosotros vamos a ver o no, si Cristo tenía casa o no tenía. Alabado sea el Señor. Abrimos nuestra Biblia en San Marcos capítulo 2. Jesús sana a un paralítico. ¿Qué tenía a ver con tener casa o no tener la sanación de un paralítico? No sé. Vamos a ver. Hoy nosotros, por la mañana Dios habló grande con nosotros. Por la mañana el Señor habló de una forma poderosa con nosotros. Lo que pasa es que la iglesia necesita más Biblia. Nosotros necesitamos más Biblia, más conocimiento de la Biblia, de la palabra de Dios. ¿Verdad que sí? Alabado sea el Señor. Ya encontraron el texto sagrado. San Marcos capítulo 2. Jesús sana a un paralítico. Leemos la palabra del Señor. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en... Ya comenzamos por ahí. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él, unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podía acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaba allí sentados algunos de los escribas, ponga atención en este nombre, algunos de los escribas, los cuales cavilaban a sus corazones. ¿Por qué habla así? Blasfemias dice: ¿quién puede perdonar pecados? Sino solo Jesús, solo Dios. Y conociendo luego Jesús, en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, le dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida, tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Toma sus asientos. Yo creo que muchos de nosotros, la mayoría de los cristianos alrededor del mundo ya escucharon mucho acerca de este mensaje. Es uno de los mensajes más predicados por la iglesia, por los pastores, por los evangelistas, principalmente por aquellos que creen milagros. ¿Verdad? Y ahora, nosotros vemos también que algunos ya predicaron acerca del hoyo de la casa, porque fue un gran hoyo que usaron. Ellos no podían entrar con este paralítico allá dentro de la casa porque la casa estaba colmada de gente, estaba llena de gente. No podía meter el paralítico, entrar con el paralítico, porque eran 4 personas, más el paralítico 5 personas, más la cama, el lecho. Entonces era un volumen bastante grande.
Pero ellos querían de cualquier forma que este paralítico o el paralítico tenía una fe grande para ser sanado en este culto, en este día, en esta reunión. Pero la fe de ellos era tan grande, y otra cosa, la fe de los 4 que lo cargaban era tan grande que, hermanos, arriesgaron sus vidas, porque sin pedir permiso hicieron un gran hoyo en la casa del dueño de esta casa. Y no era un hoyo pequeño para meter la cama, el paralítico y también los otros 4. No pidieron permiso para el dueño de la casa, sino que hicieron un gran hoyo. Y la gente comenzó a escuchar este ruido de arriba que está haciendo y quien está quebrando el techo de la casa. ¿Será que el dueño no va a hablar, no va a hacer nada? Pero de pronto, hermanos, aparece el gran hoyo y desciende un lecho con un paralítico ahí en el centro. Nosotros ya hemos escuchado este mensaje. Y muchas veces, yo mismo dentro esses casi 30 años de cristiano, já he escuchado, já he predicado muitas vezes. Já hemos escuchado também o mensaje acerca de la fe de los 4. Pero nosotros nunca hemos escuchado, nunca hemos predicado acerca del dueño de la casa. ¿Y quién era el dueño de esta casa? La Biblia nos dice aquí en una sola palabra, en el versículo 1, entró Jesús otra vez, ¿a dónde? En Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Jesús tenía una casa. ¿En qué ciudad era la casa de Jesús? Pero Jesús no vivía en Nazaret. Él no nació allá en Nazaret. Pero ¿de quién era la casa donde Jesús nació? O sea, donde Jesús pasó la niñez. Donde vivía María, donde vivía José, donde vivía también Jesús y sus hermanos. Ah, bueno, esta casa era de José. Era de sus padres. Pero ahora no está hablando de Nazaret, sino que está hablando de Capernaum. Y Capernaum era una ciudad que estaba, o sea, a la orilla del mar. El mar de Galilea. Ahí estaba la ciudad de Capernaum. Diga gloria a Dios. Ahora nosotros vamos a ver que Jesús hasta los 12 años estuvo con sus padres. Pero la Biblia nos dice que a los 12 años Jesús ya enseñaba a maestros y doctores de la ley en el templo. Tanto es que él quedó por allá cuando ellos fueron a adorar en la fiesta. Y entonces el papá, la mamá se preocuparon con la distracción y la pérdida de su hijo. José volvió atrás y lo encuentra predicando la palabra, enseñando doctores, enseñando, hermanos, personas que conocían la ley. Pero como era un niño, siguió a Jesús, siguió a José, fue a tener con su pueblo y volvieron a la casa donde estaba José. Pero después de ahí ya no oíamos más hablar de José. Ya no oíamos, o sea, no oíamos más hablar de Jesús. ¿Qué quedó Jesús haciendo? De los 12 años hasta los 30 años. No se habla de él. Acontece que en este tiempo, cuando el niño completaba 12 años, porque los niños ahí raramente iban a la escuela. ¿Y quién era responsable de enseñar la ley a los niños? Eran los padres. Los padres eran responsables de enseñar la ley, a cual ellos vivían bajo la ley, pero era responsable de pasar tiempo ahí en la casa enseñando a los niños el camino de la ley. De tal manera que dice,
para enseñar a los niños al camino que deben andar, porque después que ya esté grande, no desviará de ellos. Esto es responsabilidad de los padres. Certamente José pasó mucho tiempo enseñando a Jesús. No enseñaba solamente la ley, sino que enseñaba también el oficio de carpintería. Porque Jesús también tenía su profesión. Jesús no era vago. Porque Jesús en espíritu era Dios. Pero Jesús humanamente era igual a nosotros. Jesús comía, Jesús dormía, Jesús tomaba agua, Jesús andaba normal, Jesús cuando niño jugaba también como los niños. Tuvo una vida normal. Aprendió, solo que en el espíritu era Dios. Pero como hombre tuvo una niñez, una adolescencia, una juventud hasta cumplir los 30 años, donde ele comenzó su ministerio terrenal. ¿Estamos entendiendo? Entonces nosotros queremos ahora decir que Jesús, ele tenía casa. Vamos entonces a leer San Mateo capítulo 4, ¿verdad? Usted lo tiene ahí, capítulo 4, versículo de 1 al 5. Y a su nombre. Mateo capítulo 4, versículo 1 al 15, donde Jesús principia su ministerio. Dice, Jesús principia su ministerio, pero nosotros vamos a comenzar del capítulo, o sea, capítulo 4, versículo 1 al 15. ¿Cuánto diga amén? Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti. En sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorará y a Él, solo a Él servirá. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le sirvieron. Ahora, Jesús principia su ministerio. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en... ¿Qué hizo él? Habitó en Capernaum, ciudad... Oiga, presta atención, porque senão ustedes no van a entender el texto. Y dejando a Nazaret, ahí él nació. O sea, él vivió hasta los 30 años en la casa de su padre. ¿A dónde nació él? En Nazaret. Pero aquí Jesús principia su ministerio. En este lapso de los 12 años hasta los 30, Jesús pierde su papá, o sea, su padrastro. Él muere, la Biblia no dice. Pero los libros tradicionales de los judíos dice que Jesús pierde su padrastro llamado José.